Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que esperamos se termine el 11 de abril, perdón, y ahora pues que estamos vísperas de lo que fue el anuncio de la cuarentena y que se está utilizando la situación de Venezuela como escarmiento para ahuyentar el voto de los correístas o de las personas que simpatizan con Correa. Voy a tratar de explicarles a ustedes lo que fueron los errores del socialismo que permitieron el retorno del neoliberalismo y los errores del neoliberalismo en esta pandemia. Para entender, señalaremos que las elecciones en Ecuador, las primeras en el año en América Latina, que tienen a este y al próximo año como 2 años electorales, nos permiten entender cómo fue lo que ocurrió luego de 3 lustros de éxito en América Latina del socialismo del siglo XXI y que el neoliberalismo haya tenido una reacción rebote en contra de el socialismo con, con, uh, con gobiernos radicales que crearon las condiciones propicias para que en Estados Unidos inclusive hasta la Argentina la pandemia haya tenido los efectos más graves que en el resto del mundo. El socialismo del siglo XXI, recordemos, arranca en Sudamérica en Venezuela, que retoma lo que fue el sistema de ganar elecciones por parte de los movimientos de izquierda que empezaron en Chile en 1970 con Salvador Allende, a quien, como todos recordamos, lo derrocó la CIA. En ese tiempo la CIA tenía pues como director a George Bush padre, el presidente Nixon de Estados Unidos y la transnacional ITT, que es la que compra CNN. Lo hace mediante el mismo ejército chileno encabezado por su ministro de Defensa, Augusto Pinochet. En el año 2000, luego del fallido golpe contra Hugo Chávez, que había ganado las elecciones de ese país, este presidente optó por ayudar a Cuba y Nicaragua con petróleo a cambio de que estos países le enseñaran cómo resistir los golpes de Estado que los hacía frecuentemente Estados Unidos para liberarse de gobernantes incómodos o para imponer gobiernos. La ayuda de Fidel y de los cubanos empezó por liberar al ejército venezolano del Pentágono, que controla todos los ejércitos de América Latina, excepto el de Cuba, Nicaragua y ahora el de Venezuela. Luego vino una campaña de alfabetización porque las elecciones en América Latina la ganaban los ricos con o sin el voto de los analfabetos, porque habían países donde los analfabetos no podían votar y habían países donde los analfabetos sí podían votar, y estos analfabetos que podían votar eran fácilmente captados y manipulados por los medios masivos de comunicación, pero era mucho más difícil con los estudiantes, sobre todo con los estudiantes de las universidades de América Latina, que se convirtieron en las incubadoras de los líderes de izquierda, empezando por Fidel Castro. A continuación vino la campaña de salud, pues Cuba se ha convertido en el país con la mejor medicina y profesionales del mundo. Esto fue importante porque vivir y morir en América Latina es algo sin importancia. Ser pobre o ser enfermo es algo por lo que tiene que pasar la mayor parte de la población. Cuba es el país
que tiene más experiencia en el continente en resistir precisamente la pobreza y las enfermedades. La codicia, la riqueza petrolera de Venezuela, pasó de las grandes transnacionales norteamericanas al gobierno de Chávez, que de la noche a la mañana disponía de cuantiosas cantidades de dinero que no las podía invertir en su totalidad en Venezuela, a pesar de que hizo carreteras, hospitales, escuelas, universidades, lo mismo que hizo Rafael Correa acá, pero aún le restaba dinero y no podía seguir dando eso, por ejemplo, en aumentos salariales, aumentos de sueldo, porque se crearía una inflación y una mayor dependencia de las importaciones, pues Venezuela no producía nada, no era autosuficiente, importaba todo, desde los alimentos hasta las maquinarias, y la población, si tenía más dinero, multiplicaría las importaciones y la dependencia de extranjera, importaciones que por lo general venían de Miami, Colombia o Panamá, que eran los que siempre terminaban favorecidos con el auge de los precios del petróleo venezolano. Con el excedente económico y petrolero, creó refinerías en Cuba y Nicaragua para abastecer al Caribe y Centroamérica, que eran explotadas por las transnacionales que comercializaban gasolina y combustibles derivados del petróleo. Compró una empresa petrolera norteamericana que se llama Citgo, y a través de esta empresa norteamericano-venezolana importaba el propio petróleo de Venezuela a los Estados Unidos, a Texas, y lo procesaba para distribuir los derivados del petróleo venezolano en todos los Estados Unidos. Se convirtió en una de las más grandes cadenas distribuidoras de combustible. Dio paso a su gran influencia en las elecciones de Sudamérica que permitieron los gobiernos de Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Bachelet en Chile, Mujica en Uruguay y Lugo en Paraguay. Con ellos logró crear UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, con sede en la mitad del mundo, en la ciudad de Quito, Ecuador. Pero el cáncer, que en él fue mortal como en Kirchner, también afectó a Lula, a Dilma Rousseff, a Lugo, por lo que Hugo Chávez culpaba al gobierno norteamericano de producir esta enfermedad en los gobernantes incómodos para librarse de ellos. Pero con la muerte de Hugo Chávez en el 2015, le sucede al poder Maduro y empieza una época de sucesores a los líderes históricos del socialismo del siglo XXI, que se convierte en una cadena de reveses. Maduro es un chofer que compartió la prisión con Chávez y que trata de formarlo porque sobre todo es una persona valiente y leal, pero no es carismático, no es preparado, y es por su valentía y por su tenacidad lo que se mantiene en el poder hasta el día de hoy. Desde que está en el gobierno de Venezuela, este país vive una catástrofe económica que ha evolucionado a una catástrofe humanitaria por la gran emigración de millones de venezolanos. Los errores de Maduro empezaron por las devaluaciones monetarias debido a la fabricación excesiva de billetes que se suponía debían estimular la demanda y así reactivar la economía,
que había entrado en un periodo difícil cuando se produce la caída de los precios de las materias primas en el año 2016. Entonces, sin embargo, de Venezuela, como no era autosuficiente y dependía por siglos, no estamos hablando que solamente desde el gobierno de Hugo Chávez o de Maduro, por siglos, desde que se convirtió en potencia petrolera, fue el mayor exportador de petróleo del mundo. Desde ese momento, el dinero del petróleo se convirtió en importaciones y se importaba todo, hasta el papel higiénico. Por eso, Estados Unidos consideró que el haber perdido el petróleo venezolano y las refinerías, que era un golpe mortal para la economía y más que nada incómodo, aprovechó para hacerle un bloqueo económico, bloqueo que detiene a Venezuela en el infierno del desabastecimiento, la carestía, las devaluaciones imparables. Lo peor es que este desabastecimiento no es de productos tecnológicos como pasó en Rusia, cuando hubo la Unión Soviética, por ejemplo. Esta Unión Soviética se detuvo en el desarrollo tecnológico y este fue el talón de Aquiles, que llevó a la desaparición de la URSS. En Venezuela, el talón de Aquiles es que no producía alimentos. Lo básico para la canasta familiar, la pasta dental, el papel higiénico, el jabón. Y como consecuencia, se creó una ola de pánico de abastecimiento y la gente compraba más de lo que necesitaba. Los que no estaban prevenidos e iban a los almacenes a comprar, encontraban las vitrinas limpias. Todos aquellos que no compraron primero regresaban a la casa con las manos vacías y esto incrementó notablemente el precio de todos los productos de primera necesidad. Hizo que los salarios fueran insuficientes para comprar lo que se necesitaba en casa. Creó un pánico de abastecimiento. Las gentes comenzaron a despreciar el valor del bolívar. El bolívar, la moneda venezolana, se devaluó de manera brutal, los salarios se devaluaron con ella y nadie podía vivir en Venezuela con esos salarios, generando así una horrible ola migratoria que la vemos hasta el día de hoy. Estados Unidos, para crear más pánico sobre el pánico de abastecimiento de Venezuela, lanzó una amenaza de invasión que fue detenida por Rusia mediante los misiles SAM-3, que anularon la ventaja aérea y de esa manera Estados Unidos se vio sin esa posibilidad de hacer un bloqueo aéreo. Recordemos que el bloqueo aéreo fue la gran ventaja, o la guerra aérea fue la gran ventaja de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Los bombarderos fueron los que le dieron la ventaja a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, le dieron la victoria, y lo mismo fue en la caída de Moqaddam el-Qaddafi en Libia, a quien derrotó en días mediante un bloqueo aéreo. Pero Estados Unidos, eso ya no le resultó cuando intentó hacer el bloqueo aéreo a Siria, porque Siria había comprado fue abastecida por estos misiles SAM y ya no le sirvió el bloqueo aéreo. Por eso, en Siria no ha podido triunfar Estados Unidos. Estados Unidos, como todos sabemos, es el país con la mejor armada naval desde comienzos del siglo XX. Y hoy cree que el bloqueo naval es la mejor arma para derrocar a Maduro.
Pero el problema es que los venezolanos no es una isla como Cuba, a la que, claro, cuando le hizo el bloqueo casi le hace colapsar, si no llega Rusia para ayudar. Rusia no solamente que ayuda en este momento junto con China a Venezuela y que conoce esta historia de los bloqueos desde hace más de 100 años, sino que además Venezuela cuenta con unas enormes fronteras costeras y unas enormes fronteras territoriales que son fácilmente penetrables, hacen imposible un bloqueo con sus países limítrofes como Colombia y Brasil y Guayana, por supuesto, las Guyanas, lo que hace que sea impracticable un bloqueo en Venezuela. Pero además, a pesar de la guerra electrónica, la guerra mediática y otras estrategias que ha utilizado Estados Unidos como Prosur, utilizar a Colombia, a Brasil, reconocer como presidente a un legislador que se autoproclamó presidente, Guaidó, y ataques a Maduro que incluyen invasiones paramilitares, intento de asesinato con dron, secuestrar las reservas de oro de Venezuela en Inglaterra y Portugal, impedir la compra de medicinas, vacunas, equipos, repuestos, alimentos, que una relatora de las Naciones Unidas recientemente ha señalado como delito de lesa humanidad. A pesar de todo esto, Maduro continúa en el poder y ahora, con la ayuda de Rusia y Cuba, de China también, está empezando a enfrentar la pandemia mejor que otros países a los cuales les cuesta mucho más trabajo obtener las vacunas. El error de la estrategia de Obama, Trump y ahora de Biden está en que quieren hostigar a un país para conseguir elecciones bajo el juego de las reglas norteamericanas electorales, en la que los candidatos de la oposición al gobierno de turno tengan más oportunidades de ganar. Pero, al usar la fuerza para eso, crea un estado de guerra que Cuba, Rusia, Nicaragua, China, lo conocen bien y saben cómo contrarrestarlo. Y esto lo saben desde hace 100 años en que fue la Revolución Rusa, y los países de Europa quisieron utilizar las mismas estrategias para apropiarse del enorme territorio ruso o sometieron a China a situaciones críticas desde hace 2 siglos. La mejor estrategia de los Estados Unidos es hacer todo lo contrario a lo que ha hecho con Cuba y Venezuela. Eliminar cualquier presión internacional, bloqueo, intimidación armada, intento de invasión y, por el contrario, convertirse en el gran comprador de Cuba y Venezuela y en el gran proveedor de medicinas, tecnología, conocimientos, es decir, ser un puente que cambie las condiciones de penuria a condiciones mucho más cómodas y confortables que permitan a los cubanos o venezolanos disponer en su país de las comodidades que tienen los norteamericanos en el suyo, de manera que puedan valorar lo que es disponer internet, buenos salarios, toda clase de productos, libre circulación, derecho a elegir en todo, y así entonces los venezolanos y los cubanos puedan darse cuenta que un gobierno que los quiere sin esas libertades va a perder en las elecciones. Brasil, en cambio, la situación ha sido diferente. En Brasil, el error de Lula y de Dilma Rousseff fue gastar desmesuradamente en realizar olimpiadas y luego el mundial de fútbol, pensando que al pueblo había que darle, como en el tiempo del Imperio Romano, pan y circo. Pero, a más de gastar en esos eventos cuantiosas sumas económicas, la economía comenzó a tropezar con la caída de los precios de materias primas,
Y, por supuesto, la goleada de 7-1 que le dio Alemania al anfitrión Brasil en la primera ronda de las eliminatorias, en un país que respira fútbol y carnaval, fue una estocada casi mortal para el socialismo del siglo XXI en Brasil. Esto debilitó a Dilma y dio paso a que Temer, un traidor vicepresidente, bandido, que ahora está en la cárcel, llegara a ser presidente. Y lo que es peor, el juez Moro pudiera detener a Lula y mantenerlo en prisión, y esto permitió la victoria de Bolsonaro, un capitán cualquiera del ejército brasileño que llegó al poder para hacer la resurrección del fascismo italiano en Brasil. Un incendiario destructor de la Amazonía, un negligente presidente en esta pandemia que ha imitado en todo a Trump, llegando a Brasil a tener la misma catástrofe sanitaria que vive Estados Unidos. Es el segundo país con más infectados o muertos. Bajo esta situación, Lula vivió la terrible persecución que ha comenzado a revertirse este fin de semana, cuando, a más de la caída de Trump, la crisis que enfrenta Bolsonaro, el juez Moro, el que sancionó a Lula, ahora está comenzando a ser juzgado por haber utilizado la justicia venezolana como instrumento de venganza personal. Algo similar a lo que se vive en Ecuador. Pero recordemos que la crisis de Lula empezó con la denuncia de Lava-Jato y las denuncias de que Odebrecht, la compañía brasileña, había utilizado sobornos para hacer grandes construcciones en América Latina, y esto golpeó sobre todo a países como Brasil, Ecuador y, accidental e involuntariamente, a Perú. En Perú la situación ha sido crítica a tal punto que en este momento está a punto de ganar la candidata socialista y se produjo un suicidio, un presidente suicida, y en un solo mes hubieron 4 presidentes, lo que nos habla de la gran crisis que generó esta denuncia de Odebrecht. Pero además, Donald Trump consiguió, gracias al Perú, destruir a UNASUR mediante PROSUR, que es de donde recordemos que PROSUR se origina precisamente del grupo de Lula. Hoy Lula tiene la nueva oportunidad de darse cuenta en qué falló, de reparar de los errores si llega a ser presidente, y, si es consciente de su edad, crear un sistema de continuidad que impida estas marchas con retroceso que han descalabrado a Brasil, pero al mismo tiempo han golpeado al BRICS, la organización de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se convirtió en la organización económica más poderosa del mundo, y ha descalabrado también a CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, donde Brasil era el actor fundamental. En Argentina el problema fue diferente, fue la vanidad, que como todos nos consta es algo connatural en los argentinos. Esta vanidad no le permitió a Cristina Fernández darse cuenta que cualquier candidato que ofreciera a los argentinos ser lo mejor de América Latina y llevarlos a la tierra del derroche podía ganar. Y esto fue lo que hizo Macri. Les prometió a los argentinos estar más cerca del cielo, y se lo creyeron. Finalmente, la caída desde esas alturas ha sido tal
que aún no puede salir del brutal impacto que recibieron. Y nuevamente, Cristina Fernández, con la dirección de Alberto Fernández, el nuevo presidente, y ella como vicepresidenta, tienen que levantar a un país prácticamente postrado tras 4 años de el peor gobierno neoliberal de América Latina. En Bolivia la cosa también tuvo que ver con la vanidad de Evo Morales, quien olvidó su tarea, que era la de dejar una sucesión para que no pasara lo que pasó con Atahualpa, pues, que luego de conquistar el Cusco y vencer a su hermano Huáscar fue fácil presa de Francisco Pizarro, que en 90 minutos, y tras apresarlo y secuestrarlo, conquistó el imperio más grande de Sudamérica con tan solo 181 hombres. Y esto fue posible porque si el líder no es un dios todopoderoso, es un simple humano, basta con matarlo, secuestrarlo o apresarlo para derrotarlo, que es lo que se pretendió hacer con Evo Morales, meterlo a la cárcel. Por suerte, el MAS, el partido que había creado, tenía personas para el relevo como Luis Arce, y este es el mayor éxito de Evo Morales, saber que su obra no termina con él, sino que continúa. Pero lo que pasó en Ecuador es mucho más sorprendente. José Mujica logró hacer comprender a los uruguayos que no era importante el partido ni la tendencia política, que lo importante era continuar con los grandes logros. Su sucesor, que es de derecha, se dio cuenta que no se trataba de ganar y de perseguir al predecesor, ni destruir su obra, ni a desacreditarlo, como pasó en Ecuador, sino que había otro camino. Y no se trataba de echar abajo lo ganado, solo porque no fueron logros del nuevo presidente. Entendió que se trataba de tomar la posta, de seguir la misma pista, de no ir a correr por otro lado, que no se podía deshacer de lo que estaba bien hecho y que no había que derrumbar nada para volver a hacerlo, sino que había que hacer algo nuevo. Todo lo contrario a lo que sucedió en Ecuador. En Ecuador la historia fue de lo más trágica y parte de la traición. Esta traición puso en evidencia el punto débil de Correa, que era no sabía reconocer a los traidores, a los tramposos, a los desleales, a los pícaros que a diario le saludaban y le llevaban la taza de café al escritorio, que estaban en el mismo palacio de Carondelet, que gritaban vivas y cantaban y bailaban con él en las sabatinas. Este fue su mayor error y algo incomprensible, pues siendo un profesor, es decir, alguien que destina su vida a enseñar, pero al mismo tiempo a reconocer a las personas, empezando por sus alumnos, y a determinar quiénes son los capaces, los honestos, los que no copian en los exámenes, los que saben, los que han aprendido algo. Y, por supuesto, que a diario tiene que reconocer los que no saben, los que no han aprendido, los que son unos ociosos. Sin embargo, esto no le fue muy útil. El más cercano colaborador, Lenín Moreno, su vicepresidente por 6 años, su delegado ante la ONU, lo traicionó. Y con él, la mayor parte de la cúpula de su partido, el Partido Alianza País. De los 75 asambleístas que llegaron a la Asamblea Nacional usándolo como escalera para llegar a esos puestos, 50 lo traicionaron. Y esto ha sido muy doloroso, porque este error ha significado ver en la cárcel a su más querido amigo, Jorge Glass, su vicepresidente en los peores momentos como los del terremoto de Pedernales y Muisne,
o cuando cayeron los precios de las materias primas. También le ha tocado ver cómo sus más cercanos y confiables miembros del gabinete ahora están prófugos. Correa mismo está con una sentencia de 8 años de cárcel y 25 sin poder ser candidato a nada. Hay sentenciados, escondidos, gente leal, separados de su familia, en prisión, en cárceles, donde la pandemia y las matanzas entre presos son noticia internacional. Todo por su error de haber ayudado a Lenín Moreno a ser presidente. Esto es justamente lo que le obliga a retornar a Ecuador con los puños cerrados y la mandíbula apretada. Pero ahora, con Andrés Arauz está a punto de virar la tortilla, de pedir cuenta a los traidores, de calibrar a los leales, de enderezar la economía, la salud, de sacarnos de este camino hacia el desastre que ha sido el gobierno de Lenín Moreno con sus aliados los ricos de Guillermo Lasso y Jaime Nebot, o los llamados ponchos dorados de Yacu Pérez, que participaron en el Consejo Interino de Participación Social y que recibieron como regalo UNASUR y la dirección del Consejo Nacional Electoral. Hoy tiene también la oportunidad de volver a sacar a los norteamericanos de la base de Manta y Galápagos, frenar el intervencionismo norteamericano de Donald Trump, que hicieron de las suyas con Moreno, que era su marioneta en Ecuador, de corregir el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de ser posible eliminarlas, pues ya no tenemos más problemas fronterizos con el Perú, que era lo que justificaba su existencia, y de cambiar su rol, convirtiéndolos en una policía fronteriza, una policía aérea y una guardia costera. Y al mismo tiempo, cambiar el funcionamiento de la Policía Nacional, la Policía de Investigaciones, con la ayuda de Interpol, una policía ambiental, una policía sanitaria, una policía de impuestos, una policía de caminos, una policía de barrial o UPC y más especialidades de la policía que sean necesarias. Está en sus manos el volver a crear un país, un espacio territorial donde los seres humanos seamos personas, esto es, tengamos la posibilidad de decidir por nosotros mismos en todo mediante consultas frecuentes, consultas populares, mediante la internet, donde la vida humana, tanto humana como la de la naturaleza, sea respetada, protegida, restaurada, donde las culturas ancestrales tengan un lugar para continuar, un lugar donde cada ser humano no se sienta desvalido, acosado, perseguido, hostigado, sometido al peligro, en peligro por ser ignorante y por ser ignorado, donde los seres humanos no tengamos que volver a ver el hambre, la enfermedad, la incertidumbre, la ignorancia en la puerta de nuestras casas, y donde una nueva economía basada en la electrónica, en la internet, en la conservación de los recursos naturales y la vida en nuestro territorio sea la que señale nuestro porvenir. Muchas gracias.